Pues invitamos y le agradezco muchísimo a José Ugaz que nos acompañe esta tarde para pedirte cómo te va. Qué gusto saludarte, expresidente de Transparencia Internacional. Tu balance, José, en un año caótico para el presidente, el Congreso, para la sociedad peruana. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes. Si hubiera que resumir el discurso del presidente en una palabra, es absolutamente decepción lo que nos ha entregado el día de hoy. Un presidente desconectado de la realidad que confirma que no tiene un plan para el país. Ha hecho una lista de lavandería, como suelen hacer los presidentes al inicio de sus mandatos, de modestísimos logros, uno de ellos en la vacunación, con el ministro que él mismo votó después y que venía avanzando con el tema de las vacunaciones de la pandemia. Pero sus grandes propuestas, que fueron reforma agraria, asamblea constituyente, no más pobres en un país de ricos, no ha dicho absolutamente nada. Sobre la gran sombra de corrupción que pende sobre su cabeza, lo único que ha dicho es que son insultos y que él no es un ladrón porque sus padres le enseñaron a ser honesto, cuando tiene a su esposa, a su cuñada, él mismo, sus sobrinos involucrados en 5 investigaciones penales. Y ha dicho también, le ha preguntado al pueblo en alguno de sus discursos de plazuela, típicamente populistas, si el pueblo pensaba que un maestro rural podía robar. Y un maestro rural es el que él puso en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el señor Silva, que hoy día es prófugo de la justicia porque tiene audios donde queda absolutamente claro que ha robado, y ha robado por varios cientos de miles de dólares y no millones. Entonces, un discurso como el de hoy debió haber sido un discurso de explicaciones. Si el presidente, como dice, no tiene nada que temer, ha debido explicar cuál ha sido su rol en la licitación del puente Tarata, por la cual está investigado, si falsificó o no falsificó su tesis, que hoy día le ha generado una investigación por plagio, si se puso de acuerdo con un postor en el tema de petróleos del Perú, razón por la que también está investigado, si participó directamente y a través de su secretario en la designación de generales, interfiriendo en el proceso meritocrático que las Fuerzas Armadas tienen, y de dónde salieron los $20.000 que encontraron en el baño de su secretario personal, que por cierto hoy lo tiene en graves aprietos, porque es el tercer personaje de su entorno que se suma como colaborador eficaz y afirma ante el Ministerio Público que Castillo efectivamente lideraba una organización criminal en el poder. No ha dicho absolutamente nada de eso, dice que va a respetar al Ministerio Público, pero votó al ministro del Interior, a su 6º ministro del Interior en 12 meses, sí, precisamente porque el ministro quiso perseguir e investigar a los prófugos. Entonces, lo que confirma para mí este discurso es esta desconexión mental entre el presidente, lo que pasa en su cabeza y lo que él cree que es la realidad. Y como ha llevado Entiendo. a 20 aplauden al ingreso del Congreso, cree que efectivamente es un presidente con aceptación popular, cuando las encuestas, Gabriela, le entregan un 84% de rechazo en el país. Ok, José Ugaz, mientras se desahogan todos estos casos, esta lista que has descrito en relación con la conducta del presidente, sus familiares, funcionarios que él mismo ha nombrado, pues preguntarte cómo se promete entonces un segundo año de Pedro Castillo en la presidencia, cuando el propio presidente, pues tú lo escuchaste, hablando de una cachetada, bofetada en la mejilla en el primer año, y en el segundo dice no pondré la otra mejilla, ahora lo que vamos a hacer es tender la mano, dice, para trabajar juntos. ¿Quién escucha esta propuesta, oferta? No va a haber segundo año, Gabriela. Yo soy de los que piensan que el presidente no termina este año. El 2022 va a haber un cambio de gobierno. Este presidente está en el callejón sin salida de caída. Y si, como él dice, va a extender una mano, yo le pediría que extienda las dos, porque lo que le van a poner son esposas para llevarlo a un calabozo por los casos de corrupción que ya a estas alturas están bastante probados. ¿Es Pedro Castillo el único problema que ves tú en las filas del gobierno? No, yo creo que no podemos dejar
de tener claro que el Congreso de la República es el gran responsable de que Pedro Castillo siga haciendo lo que está haciendo, es decir, desinstitucionalizando al Estado peruano, que digamos no es un Estado muy desarrollado, pero que tenía instituciones bastante sólidas en algunos campos, y que este presidente, con 4 gabinetes, 57 ministros en 12 meses, lo que ha hecho es destruir. Hay que ver a quién puso en salud, en transporte, etcétera. Entonces, no va a haber segundo año. Eso yo lo creo absolutamente claro, y la propuesta que hoy día ha tomado cuerpo en la ciudadanía del Perú es que se tienen que ir todos. Los congresistas que tienen peor aceptación que el presidente Castillo, lo cual parecería imposible, pero que han demostrado que están atravesados por la corrupción, por la mediocridad, y que han instalado mafias como en el sector educativo, que lo que hacen es dar normas para enriquecerse y dejar que Castillo siga haciendo lo que está haciendo en el Ejecutivo, mientras ellos cargan con el Estado peruano por su lado. Ahora, José, el mundo está en desaceleración. China, Estados Unidos, se viene en 2023 muy desafiante. El tiempo apremia para preparar a las economías, a los países. En ese tiempo, preguntarte qué mecanismos tiene la sociedad en medio de este caos para defender a las instituciones, la democracia y hacer ese enjuague, ese recambio del que estás hablando. Como hemos hablado en otras oportunidades, el Perú es un país resiliente. Y eso nunca hay que perderlo de perspectiva. Nosotros hemos salido de una guerra salvaje con el terrorismo, hemos salido de una crisis económica como la que nos generó Alan García, hemos salido de un Estado cooptado por la corrupción como el que nos trajo Fujimori, y estamos aquí ahora enfrentando a Castillo con todas sus penurias y al Congreso que tenemos. Entonces, por ejemplo, en el tema de hambre y economía, que tú conoces muy bien, te puedo decir que la fuerza de las organizaciones populares en lo que llamamos aquí ollas comunes ha permitido que la gente de extrema pobreza no muera en las calles. Y eso es un mérito que este presidente, que dijo que iba a gobernar en un país donde no quería haber más pobres porque somos un país rico, no dio la ley, no da hasta ahora el reglamento, las ollas comunes no reciben lo que tienen que recibir, y sin embargo hay una ciudadanía heroica que es la que yo creo que nos va a permitir poder sobrevivir este año y lo que viene. Pues José Ugaz, es feriado nacional, por lo mismo agradezco doblemente la participación y tu perspectiva que has entregado esta tarde aquí en este espacio. Un abrazo hasta Lima, José Ugaz. Adiós, Gabriel.